pecado es una realidad, del que el pecado es peligroso y que si no estamos atentos el pecado nos puede descalificar. La pecaminosidad universal del hombre es obvia y es fácil de verificar, es verificable. El pecado impregna cada aspecto de nuestra existencia. Nos impacta de manera individual, nos impacta de manera social, está profundamente arraigado en tu corazón y en mi corazón, y eso se manifiesta de forma continua en diferentes ámbitos de nuestra vida. Desde Génesis 3, cuando Adán pecó, todo está contaminado por el pecado. Todo está contaminado por el pecado. Plantinga en su libro lo plantea de la siguiente manera. Somos malos de raíz. Una cepa mala se ha introducido en el tronco, de modo que ahora pecamos con la facilidad y disposición de personas que han nacido para ello. Él dice, ahora, después que el pecado ha llegado a nuestra vida, nosotros pecamos como si hubiésemos nacido para eso, como si hubiésemos nacido para pecar. Isaías capítulo 1, versículo de 2 al 6, también habla de esa depravación total que tiene el hombre. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 6. Dice así la palabra de Dios: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir el santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Desde la cabeza hasta los pies es hinchazón y podrida llaga. No hay cosa sana en el hombre. El corazón humano es tan pecador, es tan malo, que solo piensa en el mal. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre eran solamente el mal, eran continuamente solamente el mal. Sin embargo, muchos de nosotros, a pesar de esta realidad, creemos que el pecado ya es una prueba superada, creemos que ya nosotros no tenemos problema con el pecado, que lo que yo hago no es pecado, que lo que yo hago Dios sabe por qué yo lo estoy haciendo, pero lo que yo estoy haciendo no es pecado. Eso no es pecado delante de Dios, y eso es un grave error que nosotros cometemos. Creemos que el pecado no nos afecta. Sin embargo, estamos equivocados, porque el pecado es una realidad. Mientras vivamos aquí en la tierra, el pecado será una realidad de nuestras vidas. Parece obvio, pero hay gente que vive como que si el pecado no les afectara, o como que si ellos ya han superado ese statu quo de no pecar. Es por esa razón que en esta mañana veremos, a través de la palabra de Dios, las advertencias, 4 advertencias que nos hace la palabra de Dios acerca del pecado, porque el pecado es una realidad y debemos cuidarnos de él. En primer lugar, vamos a ver que el pecado impide una entrega total al Señor. En segundo lugar, el pecado siempre está al acecho. En tercer lugar, el pecado engendra pecado. Y en cuarto lugar, el pecado trae serias consecuencias, todas ellas basadas en la historia de Caín, quien es el protagonista de esta narración. Y en conclusión, vamos a ver la esperanza que hay para nosotros, la misericordia de Dios frente al pecado. Esa es la conclusión que vamos a tener. Así que en primer lugar debemos tener cuidado, porque el pecado impide una entrega total al Señor. Leamos una vez más los versículos del 3 al 5. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.
También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Cuando nosotros leemos este pasaje, lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué el Señor aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? ¿Por qué el Señor miró la ofrenda de Abel y no la de Caín? Se han escrito varias respuestas con relación a eso, pero hay dos grandes pensamientos, dos grandes ideas con relación a eso. La primera es que Abel fue más certero porque él llevó una ofrenda como derramamiento de sangre, y ellos dicen que eso era lo que Dios ya había instituido, y dicen que eso es lo que mira al futuro, el derramamiento de sangre de Cristo allá en la cruz del Calvario. Esos son los que opinan de esa manera. Pero la gran mayoría está de acuerdo en que la ofrenda en sí, la ofrenda, lo que ofrecieron, el fruto de la tierra y la oveja o el animal, no tenía mucho que ver, sino la actitud del que estaba llevando la ofrenda, la actitud del oferente. Veamos algunas opiniones acerca de eso. Tanto la ofrenda animal como la vegetal son apropiadas y aceptables ante Dios, según Éxodo capítulo 29. Se resalta el hecho de que Abel procura lo mejor para Dios, demostrando el lugar propio, el lugar apropiado para Dios en su vida, como la adoración consiste en la ofrenda más que en la actitud del corazón. La ofrenda que Abel llevó estaba en su corazón. Él tenía una actitud correcta hacia Dios. La razón para la diferencia en la recepción de las ofrendas es la actitud del corazón con la que fueron traídas. Ciertamente, no se debió a que Abel trajo un sacrificio de sangre y Caín uno sin sangre, porque esta diferencia surgió por las distintas profesiones que tenían Caín y Abel. El uno tomó necesariamente el producto de su propia ocupación. Antes bien fue debido al hecho de que Abel ofreció lo más gordo de los primogénitos de su rebaño, lo mejor que podía traer, mientras que Caín solo trajo una porción del fruto de la tierra, pero no de los primeros frutos. Cuando usted lee en el versículo 3, dice Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, ya, punto. Pero cuando se habla de Abel, dice que Abel trajo de los primogénitos, de lo mejor de su ganado. Así que no fue por la ofrenda en sí, sino por la actitud de aquel que estaba ofreciendo la ofrenda, el que estaba ofreciendo el sacrificio. Aparte de eso, el Nuevo Testamento nos responde de una manera clara por qué el Señor miró la ofrenda de Abel y no la de Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos da la respuesta. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí se dice que Abel se acercó al Señor por fe, se acercó con fe, y que era justo. La gran diferencia fue que Abel tenía fe y Caín no. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. También en 1 de Juan capítulo 3 versículo número 12 se recalca de que Caín era malo y de que Caín no era justo delante de Dios. Y lo vemos también en el final que tuvo Caín. Nunca se arrepintió de su pecado. 1 de Juan capítulo 3 versículo número 2. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y la de su hermano justas. Así que Caín era injusto delante de Dios.
Caín estaba furioso porque su sacrificio no había sido aceptado, demostrando así que su motivo no era el correcto delante de Dios, sino que fue con orgullo. Con eso yo puedo agradar al Señor. Con eso yo puedo agradarlo al Señor. ¿A qué punto quiero llevarlo? Que la actitud sí importa. La actitud sí importa. No de su propia idea como Caín, sino la de un animal degollado que cumplía el requisito de lo mejor, de los primogénitos. El culto de Caín era una forma religiosa sin fe. En cambio, Abel ofreció su corazón, ofrendó su corazón. Abel ofrendó su corazón, se trajo a sí mismo. Se trajo a sí mismo. Y Dios, mis hermanos, hablando de otros tipos de ofrenda, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Cuando le das a Dios tu corazón, eso se va a reflejar en tu ofrenda. Primera de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. Nos habla de aquella ofrenda donde los hermanos primero se ofrecieron al Señor y eso abundó entonces en la ofrenda que ellos presentaron. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus riquezas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor por la voluntad de Dios. El Señor pide tu corazón, el Señor pide en primer lugar tu corazón. El Señor pide tu corazón. El pecado le impidió a Caín una entrega total al Señor. Le impidió una entrega total al Señor. Aquellos que siguieron la línea de Caín son llamados hombres impíos, según Judas, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y están hablando de aquellos falsos maestros. La ofrenda de Abel demostró lo que había en su corazón y la de Caín también. La de Caín también, que era orgullo, envidia y toda cosa mal. La ofrenda que tú sirves al Señor sirve para exteriorizar, para sacar lo que ya hay en tu corazón. Esta lección muestra, dice alguien claramente, que fue el sentimiento piadoso a través del cual el adorador puso su corazón como si estuviera en la ofrenda, lo que hizo que la ofrenda fuera aceptable para Dios. Que la esencia del sacrificio no era la presentación de un regalo a Dios, sino que la ofrenda tenía la intención de proyectar la dedicación del corazón a Dios. Una vez más, Dios no se interesa en la ofrenda, Dios se interesa en tu corazón. Y si tienes un corazón pecaminoso, no vas a tener una correcta comunión con Dios. Isaías capítulo 1, versículo del 10 en adelante, vemos cómo el Señor, eso describe gráficamente cómo el Señor no se interesa en las ofrendas, sino en que se le obedezca su palabra, que seamos dados a Él primero. Isaías capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma.
me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, cual Caín. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Yo estoy cansado de eso. Yo lo que quiero es que ustedes obedezcan mi palabra, como ese famoso versículo de 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se place Jehová tanto en holocausto como en víctimas, en que se obedezca a las palabras de Jehová. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si usted se fija, dice: y el Señor miró a Abel, a la persona, y luego a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y luego a su ofrenda. Y la pregunta es de reflexión: cuando tú ofreces algo al Señor, cuando tú ofreces un servicio al Señor, cuando tú estás trabajando para el Señor, ¿cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Con qué propósito tú estás haciendo eso que haces al Señor? ¿Dónde está tu corazón? Debes tener cuidado, porque el pecado impide una entrega total al Señor. Podemos engañar a los hermanos, obviamente, podemos engañar a los pastores, pero a Dios jamás. A Dios jamás, quien conoce las intenciones. Haz las cosas a la manera de Dios y no según tu criterio. Así que el pecado nos impide una correcta relación con Dios. En segundo lugar, vamos a ser más breves de aquí en adelante, no se asusten. En segundo lugar, debemos tener cuidado, porque el pecado siempre está al acecho. El pecado siempre está en la puerta esperando que tú salgas para brincarte como una fiera. Capítulo 4 de Génesis, versículo 5 al 7. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominar. Tú debes dominarlo. ¿Por qué estás enojado? El Señor le pregunta a Caín y le ofrece, no a modo de reprensión, sino que lo anima a que replantee lo que ha hecho, y que ese pecado que hay en su corazón sea quitado de él. Hacer el bien aquí no significa hacer buenas obras, sino lo que significa es dirigir las cosas hacia lo bueno, hacia Dios, dirigir su corazón hacia Dios. Recuerden que su pecado era que él no estaba rendido al Señor. Entonces, hacer lo bueno significa rendir su corazón al Señor. Caín debe enseñorearse del pecado, que lo desea con mucha fuerza, abandonando la ira. Ya tiene ira en su corazón. No porque el pecado deje de acecharlo, sino porque si él deja que el pecado entre en su corazón, va a dominar su vida, va a dominar su corazón. Va a dominar su corazón. El pecado aquí se ejemplifica como una bestia salvaje, acechando la puerta del corazón humano, que desea devorarlo. Quiere su alma, como dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Parece que Pedro vio de ahí y vio cómo ese pecado siempre está al acecho, siempre está como una fiera dispuesto a devorarte. Y hermano, no podemos dormirnos con el pecado. El diablo nunca duerme, siempre está pendiente, siempre está buscando la manera de cómo hacernos caer, de cómo hacernos pecar. Y el mundo está diseñado para eso, y la carne es débil, y entonces Satanás prepara el escenario. Si no estamos bien conscientes, vamos a caer,
vamos a pecar. Si usted no está consciente, usted nunca tendrá una vida de santidad, nunca tendrá una vida conforme al corazón de Dios. La inclinación al mal desea hacerte caer, sin embargo, tú puedes dominarla. Eso es lo que el Señor le dice a Caín. Tú puedes vencer ese deseo, tú puedes vencer el pecado. Al igual que Caín, seremos víctimas del pecado si no lo dominamos, pero no es con nuestra propia fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver más adelante. Debemos volvernos a Dios, debemos dominar el pecado. El Señor nos ha dado esa gracia. El Espíritu Santo nos ayudará a dominar el pecado. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso significa que siempre tiene que estar al acecho. No te puedes dormir. No te puedes dormir con el pecado porque siempre está al acecho. Siempre Satanás está como león rugiendo, buscando para devorarte, para destruirte. El pecado siempre está a la puerta y te codicia. El pecado te quiere, pero tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. Nuestro corazón es una fortaleza que solo puede ser tomada voluntariamente desde dentro por la falta de decisión de seguir luchando. El pecado te puede dañar si tú se lo permites. El pecado puede asaltar tu corazón si tú le permites la entrada, porque tú tienes todas las herramientas para que no entre el pecado en tu vida. Eso es lo que el Señor le dice en el versículo 7, si haces bien no serás aceptado, y si no haces, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominar. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le sugiere que ha hecho algo malo? ¿Actúa usted para corregir el error o se niega a corregirlo? ¿Se niega a corregirlo? Después que el sacrificio de Caín fue rechazado, Dios le dio una segunda oportunidad. Dios le dio otra oportunidad. Le digo, mira, el pecado está a la puerta. Tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. Pero Caín se negó para el resto de su vida. Y es un ejemplo sorprendente de lo que sucede a aquellos que se niegan a admitir sus errores. El que no admite sus errores termina como Caín. Así que mi hermano, la próxima vez que alguien le sugiera que usted está errado, que usted está en pecado, échele un vistazo sincero a su corazón, a su interior, y elija el camino de agradar a Dios y no elija el lugar de Caín, no elija el camino de Caín. Si usted no domina el pecado terminará dominándolo a usted y vivirá una vida miserable. Lamentablemente Caín no le hizo caso y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. El pecado engendra pecado. Debemos tener cuidado porque el pecado engendra pecado. Versículos del 8 al 10. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. Mentira. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín pasó de la falsa religiosidad que llevó una ofrenda que el Señor no demandó porque su corazón no estaba con él, una falsa religiosidad. Eso lo llenó de ira. La ira lo llevó al asesinato, a matar a su hermano. El asesinato lo llevó a la mentira. Y la mentira a la irresponsabilidad de no cuidar de su hermano. El pecado engendra pecado. Santiago capítulo 1 versículo 15 también describe esta acción de que el pecado engendra pecado. Después, dice Santiago 1:15, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El pecado engendra pecado. Ten cuidado, ahora que el enojo está en tu corazón, el homicidio está a la puerta. Eso es Dios advirtiéndole a Caín. Y mi hermano, no pasó ni siquiera un versículo
cuando ya Caín ya había decidido matar a su hermano. El Señor le dice en el versículo 7, Caín, no te pongas así. Si haces el bien serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, te está codiciando, te está acechando, tú debes dominarlo. Y de que Caín salió de la presencia del Señor, desde que el Señor le dio ese consejo, mató a su hermano. Versículo 8. En el versículo 7 el Señor le está aconsejando y en el versículo 8 salió y mató a su hermano. Y el que quiera perder su tiempo, que me aconseje. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. En una sala de consejería estaban los pastores, la esposa y el esposo acusados de infidelidad. El esposo estaba acusado de infidelidad. Y el esposo admite su culpa y él llora y pide perdón por su pecado. Y hasta con lágrimas pide perdón por su pecado y dice que no lo va a volver a hacer. Y cuando sale de esa reunión, adivinen para dónde fue. Pan de la otra. Se fue para donde la otra, Dios mío. Ahí es que uno dice, wow, pero él no se había arrepentido. Él estaba fingiendo un arrepentimiento, no se había arrepentido. Caín, el Señor le está aconsejando y él no admite consejo. Él no admite consejo. Usted y yo somos capaces de eso y más si no tenemos cuidado con el pecado. Usted y yo somos capaces de eso y más si no tenemos cuidado con el pecado. Cada vez que el pastor le da un consejo, y usted dice, sí, no, claro, yo lo voy a hacer, y vuelve y cae, y vuelve y cae, y vuelve y cae, usted está ejemplificando a Caín en su vida. Así que Caín se llena de ira y se llena de enojo porque Dios no ha mirado su ofrenda y mata a su hermano. El egoísmo, la envidia en primer lugar, el orgullo herido, todo eso lo llevó a matar a su hermano. Aquí está el pecado engendrando pecado, engendrando pecado, pecado engendrando pecado. Luego que asesina a su hermano, miente, dice, yo no sé dónde está mi hermano, ¿seré yo acaso guarda de mi hermano? Miente y se vuelve irresponsable de que él dice que yo no tengo que ser guarda de mi hermano. Lo que Caín no sabía, parece es que no hay pecados ocultos. Él quiso ocultarlo delante de Dios, pero la voz de la sangre de Caín que estaba en la tierra clamaba a él por justicia. Hebreos capítulo 4, versículo 3, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia o manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es común que nosotros nos perdamos entre la gente. Vamos a algún sitio y pensamos que podemos hacer lo que queramos en ese sitio porque Dios no está ahí, porque pensamos nosotros que Dios no está ahí, porque nadie me conoce en la iglesia, aquí nadie se va a aparecer, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, Dios, quien es el que te va a juzgar, Él sí está ahí y Él ve lo que tú estás haciendo. Son extrañamente ciegos los que piensan que es posible ocultar sus pecados y aún Dios que todo lo ve, y son también extrañamente duros los que piensan que es deseable ocultarlos a un Dios que perdona aún solo si usted le confiesa su pecado. Y así, un pecado no confesado y un pecado que no se abandona implica la terrible necesidad de sumergirse más y más en el pecado, más y más en el abismo de la depravación y más en el alejarse de Dios. El pecado engendra pecado. Si tú mientes una vez, tendrás que mentir para ocultar esa mentira inicial. Y eso se vuelve una bola de nieve, cada vez más grande y cada vez más grande, hasta que ya no se puede soportar. Si tú eres infiel y tratas de ocultarlo, tendrás que vivir tu vida entera de mentiras y engaños para poder ocultar esa
infidelidad. El pecado engendra pecado. Y si tú estás dispuesto a sostener el primer pecado, en primer lugar, la primera mentira, la primera cosa mala que hiciste, tendrás que hacerlo siempre, tu vida entera. Y eso te va a llevar a una vida miserable, como lo fue con Caín. Esta terrible advertencia a Caín, expresada en los términos más suaves y claros, es una lección permanentemente escrita para el aprendizaje de toda la humanidad, que está en el error, que el que esté en el error se retrate de inmediato y regrese a Dios con un humilde reconocimiento de su propia culpa y una sumisión sin reserva a la misericordia de su Hacedor. Porque para el que persevera en el pecado no puede haber esperanza ni ayuda. El que se mantiene en el pecado, el que trata de ocultar lo mal que ha hecho, no hay esperanza para él. El pecado engendra pecado. Tú crees que vas a salir bien de esa. Tú crees en tu cabeza que tú vas a salir bien de eso, pero el pecado engendra pecado. Y una cosa mala lleva a la otra. Pero en la cruz hay esperanza para tus pecados. Hay esperanza para tus pecados. Sal de una vez de ese ciclo de pecado. Rompe con ese ciclo de pecado. Confiésale tu pecado al Señor y arrepiéntete. Haz lo que tengas que hacer para que seas próspero. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. En la cruz tenemos perdón. En la cruz tenemos perdón y lo cantábamos en esta mañana. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que mi hermano, no sigas ocultando tu pecado porque te va a llevar a una vida de miseria. Una vida de miseria. En cuarto y último lugar, debemos tener cuidado porque el pecado trae serias consecuencias. Versículo 11 al 14 de nuestro texto base, Génesis capítulo número 4. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí he sido arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Una segunda maldición vino de parte de Dios, afectando a la tierra que Caín iba a labrar. Y para un labrador como Caín, para un agricultor como Caín, esa maldición significaba mucho para él. Era de suma gravedad y significaba que Caín sería toda su vida vagabundo, errante, extranjero, sin Dios y sin esperanza. Y todo por no arrepentirse de sus pecados. La tierra, cuando Dios maldijo la tierra, cuando Dios maldijo a Adán, la maldición recayó sobre la tierra, pero cuando maldice a Caín, la maldición cae sobre él mismo. Maldito seas tú. Y nosotros por nuestros pecados merecemos esa maldición, pero Cristo nos ha librado y hemos heredado bendición en Cristo Jesús. Ahora bien, nunca nosotros escogemos las consecuencias del pecado. Nosotros no tenemos esa potestad. A David una vez lo pusieron a elegir, pero las opciones Dios fue quien se las dio. De manera que nosotros nunca escogemos las consecuencias del pecado y mayormente nos las encontramos muy grandes. Grande es mi castigo para ser soportado, dijo Caín. Con esa respuesta él no mostró ningún tipo de arrepentimiento, sino él sentía pesar por su castigo. Él no quería arrepentirse, él lo que quería era que le quitaran un poco el castigo que el Señor le había dado. Caín se queja no de su pecado, sino de su castigo. Se muestra gran dureza de corazón cuando nos preocupa más nuestro sufrimiento
que nuestros pecados. Y cuando tú pecas, cuando tú has desafiado a Dios, cuando tú te has rebelado contra Dios, ¿tú te arrepientes verdaderamente? ¿O tú te arrepientes de las consecuencias del pecado? ¿O tú lo que no quieres es sufrir las consecuencias del pecado? Examina tu vida, porque si solo tienes miedo de la consecuencia, te puedes encontrar en el camino de Caín, en el camino de la perdición. El peor temor que tenía Caín era: cualquiera que me encuentre me va a matar. Cualquiera que me encuentre me va a matar. Y de paso, la Biblia da por sentado que ya en ese tiempo existía mucha gente. Existía mucha gente. Dice que en cualquiera que me encuentre me va a matar. Dicen algunos comentaristas que ya existían 3 o 4 generaciones en ese tiempo. Eso responde también a la pregunta de dónde Caín consiguió a su esposa. Eso ya es asignatura pasada. Había muchas personas. La narración de la Biblia se basa en Caín y Abel, pero hay una narración alternativa. Caín y Abel tuvieron más hijos, Adán y Eva tuvieron más hijos. No se nos dice en la Biblia, pero Caín y Dios están conversando como si ya la tierra estuviera llena de gente, porque dice: cualquiera que me vea me va a matar. Le dice Caín. El Señor le dice: no, cualquiera que te mate será vengado 7 veces. O sea que había mucha gente. Y Caín obviamente debió coger una de sus esposas de sus propias hermanas, de algún familiar, porque así era que se iba a llenar la tierra. Inicialmente el casamiento entre hermanos no estaba prohibido, porque ¿cómo se iba a llenar la tierra? Eso era un paréntesis. Ok, seguimos. Tú eliges el pecado, pero Dios elige las consecuencias. Dios elige las consecuencias. Después no te quejes. Después no te quejes. Nosotros en la escuela dominical estamos estudiando el libro de los jueces y vemos cómo había un ciclo de que ellos se arrepentían y volvían a caer y volvían a caer. Al final no estaban arrepentidos de corazón, sino que ellos tenían pesar por lo que estaban pasando. Tenían pesar por lo que estaban pasando. David también sufrió por su pecado. A veces las consecuencias son de largo metraje. A veces las consecuencias del pecado duran para siempre y no la eliges tú, la elige Dios. Y vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. 2 de Samuel 12, 9. Aquí el Señor le dicta sentencia a David por el pecado que cometió con Betsabé. Dice 2 de Samuel 12, 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heteos heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, y aquí viene la sentencia, la consecuencia de su pecado, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de ti, delante de todo Israel y a pleno sol. Él quiso ocultarlo con 1000 maneras. De 1000 formas David quiso ocultar ese pecado que había hecho. El Señor le dice: será público tu castigo. Será público tu castigo. Y eso que tanto tú querías que no se sepa, se va a saber. Y la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y uno dice: pero qué cruel es ese castigo. El problema es que fue contra un Dios infinitamente santo que él ha pecado. Nosotros cuando pecamos, no pecamos contra el hermano, no pecamos contra los pastores, pecamos contra Dios. Y ese es el problema del pecado, que Dios es santo y no admite el pecado en su presencia. La consecuencia del pecado
muchas veces son permanentes, muchas veces son crueles, pero así debe de ser porque Dios es santo. Generaciones van y vienen y todavía usted ve gente que está sufriendo por el pecado que ha cometido, el pecado de sus padres. Por lo cual ahora jamás la espada se va a apartar de tu casa. El pecado trae serias consecuencias. Debes tener cuidado. Debes tener mucho cuidado. En conclusión, mis hermanos, no todo se queda ahí, no todo se queda en pecado. Sabemos que todos somos pecadores, pero hay esperanza. La misericordia de Dios se manifiesta aquí en el versículo 7, versículo 15 y versículo número 16. Aún con Caín Dios tuvo misericordia. Dice el versículo 7 una vez más, pero tú debes dominarlo. Estoy hablando del pecado. Él le da esperanza. Tú puedes dominar el pecado que hay en ti. El Señor te da las fuerzas. Dice el versículo 15. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Dios muestra su misericordia a Caín de dos maneras. Le da una segunda oportunidad para que se arrepienta. Versículo 7, tú puedes dominar el pecado. Dios nos ha dado esa facultad, Dios nos ha dado esa misericordia. El pecado te codicia, el pecado te acecha, pero tú tienes el Espíritu Santo que puedes dominarlo. Y en segundo lugar, le pone una marca a Caín para que nadie lo mate. Dios tuvo misericordia con Caín. Dios también tiene su misericordia con nosotros. Dios provee un medio de gracia para librarnos de la garra del pecado. Esa fue la cruz. Y si creemos en Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, pues seremos salvos, no seremos esclavos del pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo que está en nosotros nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, no sirvamos más al pecado. Y Romanos 6:12, que yo creo que fue uno de los primeros versículos que me aprendí cuando me convertí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. El pecado no puede dominarte, el pecado no gobierna sobre ti, pero tú debes pedir perdón, tú debes arrepentirte, tú debes rendir tu vida al Señor y no ocultar tu pecado. Así es que tienes esperanza. Así como Caín, Dios nos da la oportunidad de nosotros gobernar a nuestro pecado. Así que si tú pecas es porque quieres. No te dejes dominar por el pecado. Si tú te dejas dominar por el pecado, es porque quieres, no porque puedes. Tienes perdón en Cristo y tienes el Espíritu Santo que te ayuda a combatir el pecado. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para su divino poder. Nosotros estamos armados para luchar contra el pecado. Yo te desafío en esta mañana que tomes en serio el pecado y que puedas vivir una vida de santidad. El pecado no es un relajo, el pecado es real, el pecado te daña. Yo te desafío a que vivas una vida de santidad. El pecado acarrea pecado, el pecado te aleja de Dios, el pecado trae serias consecuencias, el pecado puede hacer todo eso. Así que te invitamos en esta mañana a que tú tomes de Cristo perdón, a que tú tomes de Cristo las armas para luchar en esta guerra. Y si tú estás aquí sin Cristo, no seas como Caín. Caín en el versículo 16, esa fue su peor tragedia. Se fue lejos de la presencia de Dios. La peor tragedia de Caín, fue vivir separado
de la presencia del Señor. Se va a la tierra de Nod, que es una tierra que lo que significa es errante, vagamundo, extranjero. Caín se va lejos sin vivir cerca de Dios. Y es lo peor que le puede pasar a un ser humano, vivir sin Dios. Así que te invitamos a esta mañana a buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya nos amonestan. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos de la realidad del pecado, que el pecado nos aparta de tu comunión, que el pecado, oh Señor, engendra pecado, que el pecado trae serias consecuencias. Oh Señor, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a obtener perdón, ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados y a apartarnos de él y a no vivir, Señor, una vida miserable hundida en el pecado. Y a los amigos que nos visitan aquí, Señor, les entender que lejos de ti solo tienen perdición, Señor, cual Caín, quien nunca quiso arrepentirse de su pecado. A ti sea la gloria y la honra, Señor, y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.